Buenos días, mis queridos hermanos. En la reflexión que os propongo hoy, eh, creo que es un tema que probablemente debería de haberse considerado hace tiempo, pero teniendo en cuenta los eventos que están pasando últimamente en el mundo, pues nos dejan ciertas lecciones y probablemente deberíamos de considerar eh, la opción de salir de las ciudades, teniendo en cuenta que por distintas razones, ahora es por enfermedad, pero probablemente en el futuro serán otras, nos vemos condicionados, limitados en entrar, en salir, en pedir permisos, incluso en algunos sitios. También hay que tener en cuenta el tema alimentario, ¿verdad? Estamos condicionados en poder comprar y probablemente habrá sitios en donde, aun teniendo capacidad económica, probablemente no encontraríamos alimentos. Por eso creo que el tema hoy es bastante de actualidad. En mi humilde opinión, creo que hace tiempo que deberíamos de haber considerado este asunto, como vamos a ver en adelante los pocos textos que pretendo traer para reflexionar en esta mañana. Pero bueno, probablemente que todavía hay tiempo para considerar esta opción. No tengo como intención a crear alarma, ni mucho menos, sino que tomemos un tiempo de reflexión, que en nuestras familias, en nuestro entorno, podamos hablar, decidir en función de la situación que cada uno de nosotros tenemos, esa posibilidad de poder salir de las ciudades, porque como bien vemos se han convertido en un problema últimamente, ¿no? Entonces vamos a entrar en tema y vamos a ver qué es lo que la palabra inspirada nos sugiere, ¿no? Salid de las ciudades tan pronto como sea posible y adquirid una porción de tierra donde podáis tener un huerto, donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de sencillez y pureza. Mi mensaje en este tiempo es: salid de las ciudades. Tened la seguridad de que la instrucción para nuestro pueblo es de radicarse a kilómetros de distancia de las grandes ciudades. Aquí quizás sería bueno pararnos un momento por tener en cuenta algunos aspectos. Este mensaje lo hemos recibido como pueblo de Dios, como remanente, hace tiempo, ¿verdad? Algunos lo hemos tenido en cuenta, otros quizás no todavía, por distintas razones, ¿no? Pero creo que una de las razones por la cual deberíamos de haber salido de las ciudades hace tiempo es, en primer lugar, el tema de la salud. El tema de tener un huerto, porque creo que, como bien sabemos, pues la comida cada vez tienen más químicos y todo tipo de añadidos que, aunque el propósito de los gobiernos es de proporcionar más tiempo de envasado y en fin, distintos aspectos, ¿no?, que tienen que ver con la comida, pero nosotros sabemos que deberíamos de comer cuanto más saludable posible. Y quizás el tema de tener un huerto sería la mejor idea que podríamos tener en esos tiempos, en donde podíamos cultivar nuestros propios productos, frutos, legumbres, y poder alimentarlos lo más saludable posible.
En cuanto a la distancia, esto creo que es un asunto que debemos de hablarlo y considerarlo en familia, aquellos que tienen familias, porque tenemos que tener en cuenta que cuanta mayor es la distancia, mayores son los costos, ¿no?, de vivir. Yo vivo a unos 10 kilómetros de una ciudad y eso implica unos costos. Tener un coche, la gasolina y, en fin, todo lo que resulta de todo esto, ¿no? El tiempo que requiere, en fin, no es fácil desplazarse, ¿no? Por eso digo que es un tema que había que tratarlo cada familia y cada caso particular según las posibilidades que se tienen, ¿no? Habría que tomar en cuenta una distancia razonable. He escuchado 100 kilómetros, 50 kilómetros, 10, 20. La palabra inspirada nos dice que sean unos kilómetros de distancia. Puede ser que 10 o 20 kilómetros sea una distancia razonable, ¿no?, frente a las ciudades, en donde podamos tener un acceso fácil y que no sea demasiado lejos como para que los costes se disparen, ¿no? De todas maneras, sabemos que más adelante vamos a tener que desplazarnos todavía más lejos, ¿no?, porque las cosas se van a poner cada vez más difíciles. Una mirada al San Francisco de hoy hablaría a vuestras mentes inteligentes, mostrándoos la necesidad de salir de las ciudades. El Señor llama a su pueblo a establecerse lejos de las ciudades, porque en una hora como la que no pensamos, lloverán del cielo fuego y azufre sobre ellas. Habría que tener en consideración eso, ¿no? Su castigo será proporcional a sus pecados. Cuando una ciudad es destruida, que nuestro pueblo no considere este asunto como algo sin importancia, ni piense que pueden edificarse casas en esa misma ciudad, si se les ofrece una oportunidad favorable. Creo que la palabra inspirada nos aconseja que lo tengamos en cuenta esta salida y desde luego no volver, aunque se nos da la oportunidad, ¿no? Una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. Y creo que este futuro ya se ha convertido en presente. Sí, yo creo que somos conscientes de que a partir de ahora vamos a tener cada vez más restricciones y no va a ser fácil abastecernos de los alimentos necesarios. Eso tampoco significa crear depósitos de alimentos, porque hay que tener en cuenta que no sabemos para cuánto tiempo vamos a estar en el sitio que estemos ubicados. A lo mejor vamos a tener que desplazarnos, por lo tanto seguramente no vamos a poder llevar con nosotros todos esos alimentos depositados, ¿no? Entonces el Señor nos dice que tenemos que ser sabios y de todas maneras si tenemos una conexión viva con nuestro Dios, seguramente vamos a saber en todo momento, como en este momento, ¿verdad? Pero en cada momento, en cada paso que hemos de dar, vamos a saber cuál es la mejor elección, la más sabia elección, ¿no? Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. Salid de las ciudades e id a los distritos rurales donde las casas no están apinadas unas al lado de otras y donde estaréis libres de la interferencia de los enemigos. Esto es otro asunto también. Sabemos que debido a nuestra fe, a nuestra creencia, en algún momento puede ser que tengamos problemas al salir en la calle e incluso con vecinos. Y bueno, el consejo es que estemos
bastante alejados casas, pero esto no siempre es posible. En el mundo que estamos, no siempre es posible. Pero este es el consejo de la palabra inspirada. Por lo tanto, si podemos, busquemos sitios relativamente alejados, ¿no? de vecinos o de personas que podían crearnos problemas, ¿no? Posibles enemigos, ¿no? Como los llama la palabra inspirada. Y una vez más recalca que vez tras vez el Señor nos ha advertido. Lo sabio sería que al menos ahora o a partir de ahora lo tengamos en cuenta, ¿no? Sin precipitarnos, pensar, orar y que el Señor nos dé en cada caso la solución que requiere, ¿no? Cada caso. El Señor me ha instruido para que advierta a nuestro pueblo que no vaya a las ciudades para hallar hogares para sus familias. Se me ha indicado que diga a los padres y a las madres: no dejéis de mantener a vuestros hijos dentro de vuestras propias dependencias. Es tiempo de salir de las ciudades. Mi mensaje es: sacad a vuestras familias de las ciudades. Ha llegado el tiempo en que, a medida que Dios abra el camino, las familias deben salir de las ciudades. Los niños deben ser llevados al campo. Los padres deben obtener un lugar tan adecuado como se lo permitan sus recursos. Aunque la vivienda sea pequeña, debe haber junto a ella tierra que se pueda cultivar. Y esto es un buen consejo que tengamos en cuenta. El sitio donde vayamos, que tenga algo de tierra para poder cultivar una huerta y que pueda proveernos los alimentos para a lo largo del año, ¿no? Depende de dónde estemos ubicados, ¿no? Hay partes en donde se puede cultivar todo el año y hay partes donde no se pueden cultivar todo el año. El invierno pues es un periodo complicado. Sigamos. Antes que el azote venga como avenida de aguas sobre los habitantes de la tierra, el Señor exhorta a todos los que son israelitas de verdad a prepararse para aquel suceso. A los padres hace llegar este grito de alarma: juntad a vuestros hijos en vuestros hogares, separadlos de aquellos que desprecian los mandamientos de Dios, que enseñan y practican lo malo. Salid de las grandes ciudades tan pronto como sea posible. Dios ayudará a su pueblo. Y eso es una promesa que debemos de confiar, que el Señor estará con nosotros siempre y nos dará las soluciones a cada caso y en todo momento, ¿no? Los padres pueden obtener casitas en el campo con tierra de cultivo, donde pueden tener huertos y donde puedan cosechar verduras y frutas menudas para reemplazar la carne que tanto corrompe la sangre que corre por las venas. En tales lugares los niños no estarán rodeados por las influencias corruptoras de la vida en la ciudad. Dios ayudará a su pueblo a encontrar tales hogares fuera de las ciudades. Y esa es otra promesa que el Señor nos hace, que si realmente nos proponemos salir, el Señor nos proporcionará sitios en donde poder salir, ¿verdad? También quizás deberíamos de tener en cuenta el consumo de la carne, ¿no? Sabemos que hoy en día es bastante perjudicial para la salud y sabemos que los animales están mal alimentados y con muchos químicos y muchos medicamentos que se transfieren a nuestro cuerpo, ¿no? Y dañan nuestra salud. Por lo tanto, creo que no sería una mala decisión de dejar de comer carne dentro de lo posible, ¿no? De nuestras posibilidades. Bueno, esa ha sido la pequeña reflexión que os he traído hoy. No tiene intención de crear ningún tipo de alarma, sino crear conciencia, de tomar en cuenta esos sabios consejos
de nuestro Dios y entender claramente que los tiempos pues requieren cambios. Debemos de entender que a partir de ahora el mundo que hemos conocido hasta ahora no va a ser igual. Después de esta crisis de enfermedad, vamos a tener crisis económicas, vamos a tener bastante problemas. Por lo tanto, salir de las ciudades y tener un propio huerto, propia nuestra economía, intentar no ser tan dependientes, ¿no?, de fuera de la casa, sino intentar procurar tener lo estricto necesario en la medida de lo posible dentro de la casa. Espero que ya os haya servido esta reflexión. Considerad suscribiros al canal, darle a la campanita para que podáis ver los vídeos cada vez que se suben. Y si consideráis que este vídeo, esta reflexión sirve, pues compartidla. Oro que el Espíritu Santo de Dios nos acompañe a todos, que seamos sabios y tomar las decisiones que se requieren en cada momento. Que Dios os bendiga. Que tengáis un buen día. Amén.